Las civilizaciones antiguas, a menudo subestimadas en su ingenio, fueron cunas de innovaciones que, para nuestra sorpresa, superaron en muchos aspectos las capacidades de épocas posteriores, e incluso algunas de ellas siguen siendo un misterio para la ciencia y la ingeniería modernas. Quédate hasta el final del vídeo y te enseñaré las 5 principales tecnologías perdidas de las civilizaciones antiguas. No hablamos de simples herramientas o técnicas rudimentarias, sino de auténticas maravillas tecnológicas que, por diversas razones, se perdieron en las arenas del tiempo. Estas son las 5 principales tecnologías perdidas de las civilizaciones antiguas, secretos que, si fueran redescubiertos y comprendidos plenamente, podrían cambiar nuestra percepción de la historia, y quizás, incluso influir en nuestro futuro. Comenzamos nuestro viaje con el fuego griego. Imaginen una sustancia que ardía sobre el agua, que no podía ser extinguida con arena y que se adhería tenazmente a cualquier superficie, provocando un terror inigualable en los enemigos. Esta fue la pesadilla de las flotas enemigas del Imperio bizantino durante siglos. El fuego griego, conocido por los bizantinos como fuego líquido o fuego marino, fue un arma incendiaria devastadora utilizada por la marina bizantina, principalmente desde el siglo VII hasta el XIV. Su composición exacta sigue siendo uno de los secretos tecnológicos más celosamente guardados de la historia. Se cree que fue inventado por un ingeniero sirio llamado Calínico de Heliópolis alrededor del año 672 después de Cristo para defender Constantinopla de la flota árabe. La clave de su eficacia residía en que podía ser proyectado a través de sifones o tubos, lo que permitía a los barcos bizantinos rociar a sus adversarios con esta sustancia infernal. Las crónicas de la época describen escenas de caos y desesperación, con barcos enemigos envueltos en llamas inextinguibles, mientras sus tripulaciones saltaban al agua solo para ver cómo el fuego seguía ardiendo sobre la superficie, persiguiéndolos. Se especula que sus componentes podrían haber incluido nafta, cal viva, azufre, resina, salitre o una combinación de estos, pero la proporción y el método de mezcla que le daban sus propiedades únicas son desconocidos. La cal viva, por ejemplo, reacciona violentamente con el agua, lo que podría explicar por qué el fuego no se extinguía al contacto con ella. La nafta, un derivado del petróleo, habría proporcionado la base combustible. Sin embargo, la forma en que se lograba su adherencia y su capacidad para arder sobre el agua sin extinguirse sigue siendo un enigma. Los bizantinos guardaron el secreto con una ferocidad extrema. La fórmula solo la conocían unos pocos individuos, y se transmitía de forma oral de generación en generación, de emperador a emperador, o de un maestro a un aprendiz de confianza. Nunca se escribió. Esta política de secretismo absoluto, aunque efectiva para mantener su monopolio militar, fue también su perdición. Con el declive del Imperio bizantino y la muerte de los últimos conocedores de la fórmula, el fuego griego se perdió para siempre. Su impacto fue inmenso, fue crucial en la defensa de Constantinopla y en la supervivencia del Imperio bizantino durante siglos, deteniendo el avance árabe en múltiples ocasiones y consolidando el dominio marítimo bizantino en el Mediterráneo oriental. Hoy en día, los científicos e historiadores continúan investigando y experimentando para intentar replicarlo, pero hasta ahora, ninguna de las recreaciones ha logrado las propiedades exactas descritas en las fuentes históricas. El fuego griego sigue siendo un testimonio del genio ingenieril antiguo y de la fragilidad del conocimiento cuando no se documenta adecuadamente. En segundo lugar, tenemos el concreto romano. Cuando pensamos en ruinas antiguas, a menudo imaginamos estructuras de piedra que han soportado el paso de los milenios. Sin embargo, los romanos desarrollaron un material de construcción que, en muchos aspectos, superaba al concreto moderno en durabilidad y resistencia, especialmente en ambientes marinos. El concreto romano, o opus caementicium, permitió a los romanos construir estructuras monumentales como el Panteón, el Coliseo, acueductos, puertos y puentes que han resistido terremotos, tsunamis y la erosión del tiempo durante más de 2000 años. Su secreto residía en una mezcla única de cal, ceniza volcánica, puzolana, agua de mar y agregados de roca volcánica. A diferencia del concreto moderno, que utiliza cemento Portland y arena, el concreto romano reaccionaba químicamente con el agua de mar de una manera que lo hacía más fuerte con el tiempo. La puzolana, un material volcánico abundante en Italia, era clave. Esta ceniza reaccionaba con la cal y el agua para formar un material extremadamente denso y resistente. Lo más asombroso es su capacidad para autocurarse.
Investigaciones recientes han demostrado que el concreto romano, especialmente el utilizado en estructuras marinas, desarrollaba cristales de tobermorita de aluminio, un mineral que crecía y se expandía dentro de la mezcla, sellando grietas y aumentando su resistencia con el paso del tiempo. Esto contrasta con el concreto moderno, que tiende a degradarse en ambientes marinos debido a la corrosión del acero de refuerzo y la lixiviación de sus componentes. Los romanos no usaban acero de refuerzo en sus estructuras de concreto, lo que eliminaba un punto débil clave. Su comprensión de los materiales y sus reacciones químicas era intuitiva y empírica, pero extraordinariamente avanzada. Construyeron puertos que aún hoy son funcionales, y el Panteón, con su cúpula de concreto sin refuerzo, sigue siendo la cúpula de concreto sin refuerzo más grande del mundo, una maravilla arquitectónica que desafía la gravedad y el tiempo. La receta precisa y las técnicas de mezcla se perdieron con la caída del Imperio Romano. Aunque la puzolana sigue existiendo, la forma exacta en que los romanos mezclaban y curaban su concreto, especialmente para lograr esa capacidad de autocuración en el agua de mar, no ha sido replicada con éxito a gran escala. Los ingenieros modernos estudian el concreto romano con la esperanza de aprender de su durabilidad y sostenibilidad, buscando aplicar esos principios para crear materiales de construcción más resistentes y ecológicos para el futuro. La pérdida de este conocimiento es un recordatorio de cómo la información vital puede desvanecerse si no se transmite y documenta adecuadamente a través de las generaciones. En tercer lugar, nos encontramos con el mecanismo de Anticitera. Descubierto en 1901 en un naufragio frente a la isla griega de Anticitera, este artefacto es, sin duda, la tecnología más compleja y sorprendente de la antigüedad. A menudo descrito como el primer ordenador analógico del mundo, este dispositivo de bronce, que data de entre el 200 y el 100 a.C., es un testimonio asombroso del genio griego. Era un calendario astronómico y un predictor de eclipses de increíble precisión. Su complejidad es lo que lo hace tan extraordinario. El mecanismo consistía en un intrincado sistema de al menos 30 engranajes de bronce interconectados, con dientes triangulares, que se movían con una precisión asombrosa para modelar los movimientos celestes. Al girar una manivela, el dispositivo mostraba las posiciones del Sol y la Luna, las fases lunares, y predecía eclipses solares y lunares con gran exactitud. También incorporaba un calendario de 365 días y ciclos astronómicos como el ciclo Saros, que predice los eclipses, y el ciclo metónico, que sincroniza los meses lunares con el año solar. Algunos estudios sugieren que incluso podría haber modelado los movimientos de los 5 planetas conocidos en la antigüedad. Su nivel de sofisticación es comparable al de los relojes astronómicos del siglo XVIII, 1700 años después de su creación. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿cómo pudieron los griegos construir algo tan avanzado con las herramientas y conocimientos de la época? El mecanismo de Anticitera demuestra un nivel de comprensión de la mecánica, la astronomía y las matemáticas que se creía imposible para la antigüedad. No se han encontrado otros dispositivos de complejidad similar en el mundo antiguo, lo que sugiere que pudo haber sido una tecnología única, quizás el prototipo de una serie de instrumentos que nunca llegaron a popularizarse o que se perdieron en su totalidad. Se especula que pudo haber sido obra de un genio como Arquímedes o Hiparco de Nicea, pero no hay pruebas definitivas. La razón de su pérdida es incierta. Es probable que, tras la caída de la civilización grecorromana y el declive del conocimiento científico en la Edad Media, la habilidad para construir tales mecanismos se desvaneciera. La complejidad de su fabricación requería un conocimiento especializado en metalurgia y engranajes que simplemente se perdió o se simplificó drásticamente. El mecanismo de Anticitera es una ventana a una era de la ciencia y la ingeniería antiguas que apenas comenzamos a comprender, un recordatorio de que la historia del progreso tecnológico no es una línea recta, sino que está llena de avances y retrocesos. En cuarto lugar, nos adentramos en el misterio del acero de Damasco. Este material, famoso por su excepcional dureza, flexibilidad y por los patrones ondulados y distintivos en su superficie, fue el material preferido para las espadas y cuchillos de élite en Oriente Medio y Asia del Sur desde el siglo III hasta el siglo XVIII. Las espadas de acero de Damasco eran legendarias. Se decía que podían cortar una bufanda de seda en el aire, o incluso el filo de una espada enemiga, sin perder su propio filo. Su calidad era tan superior que se convirtió en un símbolo de estatus y poder. La clave de sus propiedades residía en un proceso de fabricación que implicaba el uso de lingotes de acero Botz, importados de la India y Sri Lanka. Finalmente, aunque más legendario que las anteriores, no podemos dejar de mencionar el vidrio flexible, Vitreum flexile.
Las historias sobre el vidrio flexible, o vitreum flexile, provienen de fuentes romanas, principalmente de Plinio el Viejo y Dion Casio. Ambos autores relatan la historia de un inventor cuyo nombre se ha perdido que presentó al emperador Tiberio, que gobernó del 14 al 37 DC, un cuenco de vidrio que, al ser arrojado al suelo, no se rompía sino que solo se abollaba y podía ser fácilmente reparado con un martillo. Según la leyenda, el emperador, en lugar de recompensar al inventor, ordenó su ejecución. La razón de esta brutal decisión es objeto de debate. Una versión sugiere que Tiberio temía que esta invención devaluara el oro y la plata, desestabilizando la economía del imperio. Si el vidrio se volvía irrompible y tan valioso como los metales preciosos, el valor de estos últimos caería drásticamente, afectando la riqueza del Estado y de la élite. Otra teoría es que Tiberio, conocido por su crueldad y paranoia, simplemente no quería que existiera una tecnología tan revolucionaria que pudiera alterar el orden social o ser utilizada en su contra. La historia, aunque no está confirmada por pruebas arqueológicas de vidrio flexible, es fascinante. Si esta tecnología realmente existió, representaría un avance monumental en la ciencia de los materiales. El vidrio normal es frágil y se rompe fácilmente. Un vidrio que pudiera doblarse o abollarse sin romperse, y que pudiera repararse, sería una maravilla. Podría haber revolucionado la construcción, la fabricación de utensilios, la óptica y muchas otras áreas. La composición de este supuesto vidrio flexible es un misterio total. Podría haber sido algún tipo de aleación de vidrio con otros materiales, o un proceso de templado o recocido que le diera propiedades elásticas. Algunos especulan que podría haber sido un material similar al silicato de sodio, vidrio soluble, que puede ser flexible en ciertas formas, pero no se ajusta completamente a la descripción. Otros sugieren que la historia es puramente apócrifa, una fábula moral sobre los peligros de la innovación o la tiranía de los gobernantes. Sin embargo, la persistencia de la leyenda a lo largo de los siglos, y el hecho de que fuera mencionada por autores respetados como Plinio, le da un cierto peso. La pérdida de esta supuesta tecnología, si existió, se atribuye directamente a la decisión de Tiberio de eliminar al inventor y su conocimiento, asegurando que el secreto muriera con él. Es un ejemplo trágico de cómo el progreso puede ser sofocado por el miedo al cambio o por intereses económicos y políticos. Las 5 tecnologías perdidas de las civilizaciones antiguas, el fuego griego, el concreto romano, el mecanismo de Anticitera, el acero de Damasco y el legendario vidrio flexible, son más que simples curiosidades históricas. Son un recordatorio de la increíble capacidad de innovación de nuestros ancestros y de la fragilidad del conocimiento. Cada una de ellas representa un pico de ingenio en su campo, un logro que desafía las expectativas de lo que las civilizaciones antiguas eran capaces de hacer. Su pérdida nos enseña lecciones valiosas sobre la importancia de la documentación, la transmisión del conocimiento y los peligros de la supresión de la innovación. Nos invitan a reflexionar sobre cuántos otros secretos tecnológicos podrían estar aún enterrados bajo las ruinas del pasado, esperando ser redescubiertos, o quizás, perdidos para siempre. Nos muestran que la historia del progreso no es lineal, y que a veces, el futuro ya fue imaginado, y quizás incluso alcanzado, en un pasado distante.